una semana de esta tremenda golpiza. Les voy a pedir imágenes. ¿Tenemos las imágenes a mano? A ver, ¿las podemos ver? Volvemos a pasar estas imágenes que ya en YouTube nos sale una alerta. Cuando usted ve estas imágenes en YouTube, le dice que son imágenes no recomendadas por el grado de violencia. ¿Por qué las volvemos a poner? Porque me da la sensación de que en algunos casos, en algunos medios, en algunas fuerzas políticas, no se dimensiona esta brutalidad. Creo que tenemos que, a quienes no han visto bien, tenemos que mostrarles lo que no han visto bien. Por eso me da la sensación de que hay titulares que miran una parte o no miran bien cuando dicen que aquí hubo enfrentamientos. Enfrentamiento es cuando dos fuerzas hacen eso, enfrentarse. Acá no veo dos fuerzas enfrentarse. Lo que veo es un grupo de personas, como decía un profesor en la universidad, huaiqueando, torturando, golpeando sin tregua a una mujer política, a una mujer masista. Y siento que los titulares de varios medios han quedado como que ahí. Pongo esto sobre la mesa porque además de toda esta crisis, estamos viviendo una violencia política, un matonaje político. Creo que Jorge Richter habló de esto, de un matonaje político que no puede quedar ahí, no puede quedar en un titular tibio, y mi intención no es revictimizar, mi intención no es hacer sensacionalismo con esto, es volver a mostrar, porque da la sensación de que no se ha mostrado bien o de que algunos no han visto esto que ha sucedido. Además de expresar la solidaridad con una mujer, con una persona, además de quedar evidentemente violados sus derechos como ciudadana, porque a nadie nos pueden venir a patear y a puñetear y echar un líquido así. Nadie se merece esto. Y una indignación que no puede quedarse en un titular. ¿Qué más se hace? Mañana esto, si lo dejamos ahí nomás en agua tibia, se va a reproducir. A ver, Israel, ¿por dónde entramos a esto para no repetirlo? ¿Por dónde se entra a este tema para no tener que lamentar otro viernes así, otra turbulencia de este tipo en las redes? ¿Qué hacemos, Israel? El Estado, Claudia, es indolente y no resuelve, así tenga una ley 243 que proteja y que sancione la violencia política. Hay más de 400 casos en el país registrados y solo 3 sentencias. Nuevamente, el sistema judicial, actor, protagonista en esto, que no otorga las garantías para las mujeres electas democráticamente y que, pues, en razón justamente de sus razonamientos, expresan posiciones políticas, ¿no? Que no son concebidas y más bien promueven hechos criminales como los que hemos visto en la ciudad de Santa Cruz. Un caso en particular, estimada Claudia, en la ciudad del Alto, 2 concejalas del MAS, la señora Vilma Lanoca y la señora Fabiola Furuya, ¿no?, en mayo del año pasado han sido víctimas de violencia política porque casi también las matan. Una turba mucho mayor a la que hemos visto en Santa Cruz, ¿no? Justamente irrumpió en el Consejo Municipal del Alto, ¿no?, para obligarlas a sesionar y votar para elegir una presidencia. Consejo, no había policía, no había absolutamente nada. Las turbas las sacaron para que voten, sesionen y garanticen el pleno para elegir una presidencia. El caso
fue al CEPDAVI, ¿no? El CEPDAVI, dependiente del Ministerio de Justicia, certificó el hecho de violencia. Se apertura la acción penal, la justicia primero la rechaza, a pesar que había pruebas, no van a una acción de libertad, se admite. 7 meses después, la Fiscalía, con esos elementos de prueba, lo cierra. Impugnan las partes, ¿no? Las dos concejalas impugnan el cierre de la causa. El fiscal departamental dice, sí, vamos a conceder la impugnación. Fiscal investigador, en 60 días acabe los actos investigativos. El fiscal en 60 días no hace absolutamente nada y vuelve a cerrar la causa. Imagínese, estimada Claudia, si el sistema de justicia, por más buena voluntad política, acciones que quieran implementar, no responde de una manera inmediata a hechos así, ¿qué se espera? Que se victimen a mujeres concejalas, a mujeres asambleístas, a mujeres alcaldesas, a mujeres gobernadoras, bueno, no tenemos uno, pero quizás los representantes, diputadas o senadoras, no se garantice sus derechos políticos. El sistema no sirve. Y el día de hoy, cuando nos hablan, y soy muy crítico al respecto, estimada Claudia, nos hablan de activamos el mecanismo de prevención contra delitos respecto a la violencia política, es cerrar la puerta del corral cuando el ganado ya escapó. Entonces, si no se logra reestructurar a los actores protagonistas para la garantía de estos derechos, todos los esfuerzos van a ser en vano. ¿Qué dice Marcelo? Mira, yo creo que para quienes piensan que la polarización es como el anuncio de la violencia, creo que esto nos está demostrando que en realidad un escenario de polarización no es una advertencia a la violencia, es decir, la violencia sí se presenta, sí se expresa desde diferentes formas en un escenario de polarización todavía aún más, ¿no? Todavía mucho más fuerte. De alguna manera, esto debería llamar la atención porque, como decías también, cuando veíamos un poco las imágenes duras, retrata de alguna manera a un comportamiento político más o menos instalado en un sector poblacional en el que aparentemente había una bandera de defensa democrática y de defensa de las ideas, pero al parecer esto no es así, ¿no? Es decir, ese sector que reclama por la defensa de las ideas y de la bandera democrática y que se llena la boca de democracia liberal representativa, pues parece que no coincide con esas ideas y más bien ejerce lo que estamos viendo. No solamente ahí, en los 36 días de paro, las quemas y la violencia fuerte en el Plan 3000 en la noche. Es muy curioso cómo en Bolivia nos hemos acostumbrado a ver, sí, marchas y hasta escenarios de enfrentamiento con la policía entre los marchistas, pero siempre sucedía en el día y es bastante curioso que para el caso cruceño, en los 36 días de paro, los escenarios de violencia y el enfrentamiento se haya instalado en la noche, no en el día. Entonces, varias cosas creo que tienen que llamar la atención sobre el retrato mismo de lo que significa hoy día la acción política de un bando que dice defender la democracia representativa. ¿Tiene que ver esto con violencia política que en este caso ha apuntado a una mujer, pero no solamente se da a las mujeres? Creo que los indígenas son otro punto también de foco de violencia y detrás de esto hay dos males enormes de la sociedad. El primero es el racismo, el profundo, enraizado, caprichoso racismo histórico, y el otro es un sistema patriarcal que también está apuntando a esto. Es decir, la violencia está poniendo como sus presas en una primera línea a mujeres y a indígenas. ¿Tienes esta visión conmigo o disientes, Israel? Coincido, estimada Claudia. Ocurre que respecto al género, ¿no? Las mujeres generalmente en el caso de cargos en entidades territoriales autónomas, no subnacionales, no están protagonizando pues cargos de pronto de representación colegiada orgánica, ¿no? Vemos muy pocas presidentas, por ejemplo, mujeres de consejos municipales o de presidentas de asambleas legislativas departamentales. Entonces, ese efecto todavía se advierte en razón de género, ¿no? Patriarcalismo, es decir, los varones, los machos, los que son del partido, entre ellos deben elegirse y omitir a aquel. Y quienes disientan a presión social, violencia política. Del otro lado,
De igual forma, ¿cuántos representantes hoy, concejales, diputados, senadores, asambleístas departamentales o supraestatales indígenas tienen cargos, por ejemplo, de representatividad colegiada, ¿no? O jefes de bancada, presidentes de brigada o presidentes de consejos municipales o de asambleas? No, en el caso cruceño en particular, la bancada indígena, ¿no? Está otorgándole solamente, ¿no? Y entre comillas, solamente acuden o las necesitan para hacer mayoría y elegir o tomar una decisión en el pleno de la Asamblea Legislativa Departamental cruceña. Así lo han negociado cuando hubo el caso, por ejemplo, de la ley del vicegobernador y la suplencia gubernamental. Entonces, pero no les genera un espacio aquello, y por supuesto también allí se advierte un efecto de discriminación en razón de las naciones, pueblo indígena, originario y campesinos. Lo que a mí me preocupa, si bien estamos de manera coincidente advirtiendo a esto, ¿dónde está la estructura de Estado de defensa de la sociedad para hacer prevalecer y garantizar estas observaciones que hoy compartimos? No sé en qué anda el señor defensor del pueblo. Seguramente fue importante que esto fuera sus prioridades y que no nos diga, como ocurrió hace un par de semanas, nos diga un informe defensorial que las cárceles están hacinadas. Eso lo sabíamos hace 20 años. Lamentablemente también ahí tenemos una debilidad institucional en la Defensoría del Pueblo.